Bueno, por aparatitos, por tecnología, por los medios, por lo que tú quieras y mandes, la palabrita es hemos perdido valores, hemos perdido la fe. Bueno, sin meternos en bretes religiosos, porque cada quien cree en lo que cree o cada quien no cree en nada, ese ya es bronca de cada quien, pues sí, efectivamente a lo mejor nos hace falta ¿qué? Nos hace falta más alma, espíritu, yo qué sé qué. Por eso convocamos a especialistas para hablar de las tradiciones, de la fe, de los valores y de todo ese asunto desde el punto de vista pues social. ¿Nos influye o no nos influye en todo lo que vivimos, toda la vorágine? Bueno, pues para eso cambios. Lo que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La fe es el conjunto de creencias de una religión o de un ser superior, pero cuando se pierde la fe, se desconecta también de la espiritualidad. Y cuando se pierde esa conexión, se cree que Dios no nos está escuchando. Pero el crecimiento espiritual se alimenta también de los valores. Por ello es importante mantener siempre pensamientos positivos, que a su vez generan sentimientos que pertenecen al espíritu, como el amor, la gratitud, la generosidad, la humildad, el perdón, la honestidad, el respeto, entre otros. La pérdida de valores es un fenómeno que ha venido afectando a la sociedad en los últimos años y sus consecuencias son cada vez más evidentes en la vida cotidiana, como la falta de respeto, la violencia, la ambición, la corrupción y la falta de solidaridad. Y es que la globalización y la tecnología han generado una cultura de individualismo e inmediatez, donde el éxito y el bienestar personal se han convertido en los principales objetivos, lo que ha llevado a una falta de empatía hacia los demás, generando así una sociedad más egoísta y menos comprometida con los valores colectivos. Pero también la falta de educación en valores en las escuelas y en el seno familiar han contribuido a la pérdida de los mismos, por lo que es importante cultivar la fe y los valores desde casa. Los pensamientos dirigen nuestras vidas y ser positivos alimenta la fe y fortalece los valores, creando así ciudadanos responsables y mejores personas. Para Cambios, Sonia Gamiño. Bueno, constantemente decimos, hemos perdido valores, hemos perdido la fe, hemos, como que ya las cosas no están como antes. Y sí, hay muchos signos de violencia, muchos signos de situaciones extremas, y pues no sé hasta qué punto, mi querido Rafael, esto se debe a esa pérdida de valores. ¿Tú cómo lo vislumbras así en general? Sin duda tiene que ver, no creo que sea lo único, pero los valores, los principios, una vida de virtud que muchas veces ya no se persigue, estoy convencido que es uno de los factores que abona a esta dramática situación, ¿no?, que tenemos en México. Sí. Fabián, desde el punto de vista del Centro de Estudios de Religión ahí en la Universidad de Guadalajara, ¿cómo ustedes ven esta parte? ¿Se ha perdido fe, se ha perdido religión, se ha perdido qué? Habría que entender que nos encontramos ante una nueva época. Esa época inaugurada precisamente en los años 60, la conocida como el postcapitalismo, la posmodernidad. Esto trajo consigo un debilitamiento de tradiciones, valores, del dogma en general. El escepticismo, el relativismo incidieron poderosamente en las sociedades. El individuo dejó de estar vinculado con algo trascendente o divino y su única, digamos, ventana hacia los demás es el mercado. Anteriormente, pues podemos decir que en la modernidad temprana era el Estado y la ideología. Después vino la posmodernidad y con esto precisamente un materialismo y un hedonismo atroces, los cuales han traído como repercusiones precisamente eso. Un desvinculamiento del hombre para con algo trascendente, una pérdida precisamente de un sentido de lo divino,
un descreimiento generalizado, un nihilismo existencial, el cual ha traído precisamente esta crisis. Sí, y no solamente estamos hablando desde el punto de vista de la religión o de las creencias, sino también otro tipo de situaciones, y tú como joven, Luis Alberto, lo sabrás mejor que nosotros, como que los chavos andan como desbalagados. Sí, la verdad es que tengo ciertos amigos que sí tienen crisis religiosas incluso muy fuertes, ¿no? Muy notorias, y personalmente también las he experimentado, ¿no? Y es común ahora que nos la vivimos encasillados en pantallas, en estar más de 8 horas en redes sociales perdiéndolas sin hacer nada más, o incluso el trabajador promedio que pasa más de 8 horas en su trabajo, no digamos ya las 2 horas que puede hacer de transporte, pues ayudan a que estos valores se pierdan. Otra vez remitiendo al doctor Fabián, esa conexión con lo trascendental se pierde y se desvincule poco a poco, y a llegar a puntos como los que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Sí, sobre todo porque con esto nos damos una idea de lo que vamos a tratar de, los especialistas van a tratar de enseñarnos, decir, es un asunto de qué, es un asunto de las escuelas, es un asunto de la sociedad, de las familias, porque sí, efectivamente, como que el valor principal en estos momentos es el valor del que tiene más, si tienes más, pues vales más, ¿verdad? Sí, sí, esto ahora tampoco es nuevo, ¿no? Ya Aristóteles en sus descripciones decía, bueno, hay quien busca la felicidad en el poder, en el honor, en la gloria, en los placeres, en las riquezas, ahí no está la felicidad. Está exacerbado ahora, claro, ante esta pérdida de la vinculación con lo trascendente que describía el doctor, realmente es difícil, aunque, por ejemplo, hay un autor, Pablo Jiménez Martínez, que dice que el sentido religioso es estructural del ser humano, que no se puede perder, pero ¿a dónde lo diriges? La época sí te lo va a marcar mucho. O sea, a lo mejor ahora estamos elevando a la categoría de dioses, por decirlo así, cosas que no lo son. Entonces, las escuelas, las familias, decías tú, ¿no? Pues, las iglesias, todos estamos contribuyendo a esto, tendremos que repensar cómo lo estamos haciendo. Sí, sí. ¿Y cómo lo estamos haciendo, doctor Fabián? La posmodernidad le obligó precisamente al individuo a exponerse a algo retador que se llama libertad. Si anteriormente el individuo tenía la tranquilidad de que existía un líder ideológico que más o menos guiaba tu pensar y tu sentir, décadas atrás, centurias atrás, era el líder espiritual, el líder religioso. Ahora, ¿ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una vulneración de cualquier tipo de jerarquía. Ya no se obedece ni a una jerarquía política ni a una jerarquía religiosa. El individuo se ve solo, tal y como lo anunció Nietzsche, queriendo llegar a ser ese superhombre que le es imposible, al menos bajo las condiciones culturales contemporáneas. Entonces, el individuo, ante esa libertad, opta precisamente por la elección. Elegir cualquier tipo de creencia que eventualmente le pudiera subsanar sus problemas existenciales presentes. Basta con entrar a Amazon, disculpe que dé el nombre de la empresa, y hacer un recorrido por toda la bibliografía, llamémoslo de superación personal. Que si el cuarto camino de Gurdjieff, que si las leyes de la predestinación o de la armonía universal, que si el Feng Shui, tantas, la propia angelología, el individuo se ve precisamente tentado a elegir cualquiera de ellas, la que esté más de moda, se puede decir, la que pueda atender sus necesidades. La que le funcionó al vecino. Sí. Las leyes de la atracción universal, o qué sé yo, ¿no? Ahora estamos... La mal llamada metafísica. La metafísica 4 en 1, de Connie Méndez. Claro. Sí. Entonces, tengo que poner fotos para decretar que quiero una casa con alberca y la vas a tener. Entonces, ante una pérdida de un dogma o de una ideología hegemónica, ahora, como lo dice el maestro, a cualquier ídolo, a cualquier diosesillo eventual, no le arrodillamos. Sí, pero aquí la bronca
e insisto, tú como chavo representas a los chavos, de repente vienen palabras o situaciones que nos llevan también a eso, las depresiones, la frustración, el no me salió, la vida vale gorro, y eso que pues no sé si ha cambiado en los últimos años, pero sí creo que hay como una tendencia hacia eso. Sí, el hecho de que se esté perdiendo, otra vez remitimos al tema, ¿no? El hecho de la pérdida de los valores deja como en segundo plano el asunto religioso, el que el joven tenga una iglesia, un cuerpo, una comunidad. Sí, una comunidad a la cual aferrarse, ahí pues cae un sentido de pertenencia, ¿no? Deja de tener un lugar de confianza con amigos de confianza que crean, digamos, en las mismas cosas, en el mismo Dios, en la misma doctrina, ¿no? Deja de haber este asunto y la mente se dispersa, es más propensa a deprimirse otra vez, a pensar que nada vale la pena, que para qué estoy vivo, que para qué voy a la escuela, para qué tengo que estar aquí en este mundo, ¿no? El hecho también de esta pérdida de valores, pues atenta incluso contra la vida, ¿no? Sí, sí, esa parte yo creo que también hay que tenerla muy en cuenta por los mismos, pues no sé cómo calificarlo. O sea, nos ponemos a lo mejor valores o metas muy altas comparado con lo que están viviendo los demás, y ahora que está de moda todo este rollo de las apologías, dice uno, bueno, pues si me porto mal, si cometo delitos, no pasa nada, nadie me detiene, nadie me cuida, pues de todos modos, pues mejor me dedico a eso, ¿no? Sí, es que cuando subvertimos el orden natural, el orden espiritual, permítame ponerme un poco esencialista, ¿no? Hoy en día, cuando está muy de moda los existencialismos, el hombre tiene una naturaleza que ya está de alguna manera intrínseca. Algunos dicen, ¿no?, en nuestras propias estructuras neuronales, en nuestra propia codificación genética, para los hombres de fe en el espíritu. Y el espíritu siempre busca algo más allá de lo mundano. El espíritu tiene hambre de lo eterno, de lo perfecto, de lo divino. Y cuando precisamente el hombre, así como Alexis Carriel, la incógnita del hombre, se proyecta hacia un mundo donde ya no encuentra en ninguna parte el rostro de Dios, el rostro de lo trascendente, esto necesariamente incide profundamente en su persona y lo lleva a una crisis. Podemos decir, ¿no?, que para eso están las iglesias y las religiones, pero parecería que las iglesias y las religiones son cada vez más ignoradas, dejadas de lado por el nuevo creyente, por el nuevo homo religioso, como lo llamaría Mircea Eliade. Y pues nuevamente lo que se presenta pues es el mercado mundial de las religiones. El mundo se vuelve nuevamente mistérico. Si anteriormente la ciencia nos dijo ya no hay más misterios, todo lo puede develar la razón y el entendimiento humano, el ser humano sigue necesitando precisamente de misterios, de arcanos, de secretos. Y por eso acuden a estos neocultismos, neoespiritualismos, los cuales, habría que decirlo, están muy mercantilizados. Tienes acceso a ellos en la medida que puedas pagarlos. Tienes acceso a ellos en la medida que te puedas suscribir a la página de internet, pagar los cursos que se ofertan en línea. Sí, por eso todos estos conceptos o todas estas situaciones, sin descalificar, pero tampoco sin calificar, en el sentido de, pues el tarot, lo que decías de los ángeles y el zodiaco y no sé cuánta cosa más, pues como que de todos modos queremos aferrarnos a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo quiero aferrarme a lo que me están presentando. Entonces, veo en las redes sociales que una señora me está leyendo las cartas y me dice no sé qué, pues ya como que me saca de onda, ¿no? Sí, como decía el doctor, si en la edad moderna el racionalismo nos propuso que la ciencia tenía la respuesta a todo y acabó con el misterio, en el espíritu humano eso no checa. Entonces, en el posmodernismo
decimos, no, eso no da todas las respuestas, pero como el posmodernismo arrastra del modernismo el rechazo de las metanarrativas, el rechazo de las autoridades religiosas, dice, bueno, buscaré las respuestas que yo me dé a mí mismo. Y caemos en todas estas cuestiones, ¿no? Yo veo una similitud muy parecida con lo que ha pasado con los medios de comunicación. Bueno, si quieres ahí lo dejamos para que nos platiques justamente cuál es la influencia de lo demás, de todo lo que estamos viviendo, porque miren, más allá, insisto, de que crean o no crean, hay algo que no está funcionando y se buscan y se quieren cambios. Bueno, nos quedamos en... Bueno, yo le decía que yo veo una comparación con lo que está pasando a nivel de rechazar las autoridades, en este caso religiosas o las tradiciones, con lo que también veo con los medios de comunicación que digamos tradicionales. Antes, para que a mí me llegara una noticia, pasaba por una serie de reporteros, por un editor, por toda una serie de filtros. Hoy con las redes sociales cualquiera publica algo y se puede hacer viral. Y yo tengo que ser mi propio editor, yo tengo que ser mi propio filtro, yo tengo que convertirme en un todólogo para juzgar la veracidad de 10.000 campos distintos del saber. Eso acarrea un exceso de información que no necesariamente es positivo, o una infoxicación, como algunos la han mencionado. Creo que en el campo de lo religioso... Como la información tóxica, como es eso. Pues, o sea, por exceso y por no saber discernir, no tener las herramientas para discernir cuál es buena información y cuál no, termino intoxicado de mala información. En el campo de lo religioso, donde sobreabundan ofertas, en este supermercado religioso, y no necesariamente de religiones institucionales, ¿no?, sino de ofertas que pretenden ser espirituales, creo que sucede algo similar. Termina el individuo, la persona, intoxicada de mala espiritualidad, de mala religión, de una religión a la medida que pues resulta ser insatisfactoria. Sí, porque además hay otro tipo de, pues no sé, como rituales, si los queremos ver de esa manera, que dicen, bueno, pues ahora hay que entrar a la época de los alimentos orgánicos, de los ayunos de no sé cuánto, y una serie de cosas que nos están metiendo y que uno no sabe ni por dónde van, ¿no? Sí, nuevamente, se da precisamente esa problemática. La humanidad durante siglos, durante centurias, estuvo luchando por alcanzar la libertad. Y ahora que ya podemos ejercer esa libertad, después de tantas revoluciones, después de tantas transformaciones y reformas, ahora nos vemos precisamente con esa libertad y no sabemos qué hacer con ella. ¿Por qué razón? Bueno, porque tuvimos que elegir entre un Estado totalitario o un Estado libertario. El Estado totalitario, como su nombre lo dice, literalmente nos marcaba la pauta de lo que tenemos que hacer. Anteriormente el Estado teocrático también tenía todas las respuestas. Ahora estamos ante un Estado libertario, el cual permite precisamente que el individuo elija lo que sea. Pero aquí el problema es que no supimos estructurar, no supimos conformar bien nuestra democracia. Una democracia que solamente le apuntó a un mercantilismo, a un favoritismo, a una especie, podríamos decirle, de libertinaje ideológico y cultural. Necesitamos nuevamente el resurgir de las instituciones, de las iglesias, del propio Estado y sobre todo yo atendería de la familia. Porque es a partir de la familia donde la tradición y los valores se transmiten directamente al individuo de la instancia más confiable. Dígame usted, ¿en quién más podemos confiar? ¿En el líder ideológico, en el líder espiritual? Si no es que nuestros padres. Y nuestros padres tendrían que ser precisamente nuestros principales orientadores. Pero como también lo mencionaba el maestro, hay que entender que nuestros padres están hoy en día en esta posmodernidad demasiado ocupados trabajando, ¿qué les gusta? 12 horas al día, y el poco tiempo que tienen, pues se lo tienen que dedicar al descanso. Y ahí está Netflix, ahí está Amazon Prime, que no se rajan. Sí, sí. Y es que además, ¿cuál es vamos a decir, el punto de valor que a mí me interesa cuando pues esa misma persona, ese mismo padre o esa misma madre, en estas familias, pues vemos familias con violencia, disfuncionales, con ausencias,
o que pues también, pues no sé si llamarlo así, pero hasta falta de autoridad, ¿no? Sí. Se presenta en muchos casos. Pues el problema radica en que deja de haber unidad dentro de la familia, ¿no? Al final, en tiempos anteriores, pues la familia creía siempre en lo mismo, ¿no? Aunque fuera por tradición, y eso, de cierta manera, queramos o no, daba cohesión al núcleo familiar. Ahora, con todo esto de que estamos todos ocupados en cosas de producir o de no, pues nos ponemos a disposición de la mejor religiosidad o que me convenga, ¿no? Tendemos a elegir entre todo este mercado casi infinito de posibilidades religiosas o espirituales. Vamos, que ahora me dijo en las cartas X cosa que ya no me gustó, bueno, ahora voy a ir a la astrología a ver qué me dice o qué me depara para mí. Ya no voy a confiar en lo que me dice mi madre o mi padre, voy a ver qué me dice la astróloga, el tarotista o quien fuere, pero menos mi familia, ¿no? Sí, porque antes había esa autoridad que a lo mejor ni siquiera se cuestionaba. O sea, cuando el papá decía, aquí se llega a las 10 de la noche, pues ni siquiera te estoy preguntando, ¿no? Se llega y se acabó el asunto. Lo que decías, le hemos dado mucha libertad a la libertad. Sí. Lipovetsky lo señala, este autor de La Era del Vacío, que hay una fobia precisamente hacia todo reconocimiento de una desigualdad que provenga ya sea de origen biológico o espiritual. Entonces nos encontramos ante un igualitarismo que no reconoce ningún tipo de autoridad. Y si no hay autoridad, pues lo que sobra es libertad. Yo ya no confío en la autoridad más inmediata que era el padre, en la autoridad espiritual que era el sacerdote, y menos en la autoridad política. De tal manera que ahora lo que busco en el mercado mundial de las religiones ya no son tantos modelos a seguir, sino orientadores o coachings, como hoy les llaman, coachings emocionales, coachings psicológicos, coaching espirituales. Se llama coach ontológico. Ontológico. Hasta filósofos se avientan precisamente ese trabajito de revivir viejas doctrinas filosóficas. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, el estoicismo. Sí. Entonces, hay gente... Era Marco Aurelio. Sí, a Zenón, a todos los grandes, Séneca, todos los grandes filósofos. Y aquí yo diría que lo hacen casi con un afán, podemos decirlo, no como antes el líder espiritual que sí buscaba de alguna manera nutrir el alma de sus seguidores. Ahora es un afán mercantilista, y yo lo mismo lo vivo como profesor de filosofía. Me dicen mis muchachos, ¿qué cree que me convenga más, ser un youtuber o ser un maestro? Pues, yo creo que te puede ir muy bien de youtuber, y más en esta época en la que todo el mundo está buscando orientación en internet. Sí. No, y que además también hay una, no sé, que podríamos calificar también como una especie de pérdida de valores, de que esas mismas autoridades nos fallan. O sea, nos falla el padre, nos falla la madre, nos falla el maestro, nos falla el policía, nos falla el político, bueno, siempre nos falla el sacerdote, siempre alguien nos va a fallar, ¿no? Entonces, ese líder, pues resulta que también tiene un peso encima y no lo cumple, ¿no? Sí, es verdad. Estas crisis institucionales, porque los líderes nos han fallado, sin duda contribuyen a este panorama, ¿no? A mí lo que me llama la atención de esta época en la que vivimos es que, si bien se cuestiona y se ignora, ya no se respeta ninguna jerarquía, las autoridades no se les mira con admiración, buscando en ellos guía, pero al mismo tiempo yo veo en el caso político, muy concretamente, por ejemplo, ahora en México y Estados Unidos, ¿no? Una admiración cuasi religiosa, un seguimiento cuasi religioso a los líderes, donde no se les cuestiona nada. Entonces, por un lado, estamos en una época que no acepta jerarquías, no acepta autoridades, en teoría, porque realmente tenemos unas nuevas religiones políticas que no aceptan que les digas otra cosa más que sí, señor. Y ese fenómeno yo no seguramente el doctor nos puede iluminar más, porque yo lo intuyo, pero no lo sé describir. Cómo es que del vacío religioso
el vacío político seguramente ocupa uno de esos lugares, pero ¿por qué en una época en la que en teoría cuestionamos la autoridad hay quien le da su lealtad ciega a líderes políticos? Sí, por ejemplo, el caso de Trump, ¿no? Que a final de cuentas no deja de ser un delincuente, no deja de ser un personaje que nada más le interesa el dinero y los negocios y que puede tambalear al mundo y que nadie le dice nada, ¿no? O sea, ese es un personaje. Y yo creo que también habría que referirnos a lo que en su momento sigue siendo la figura de López Obrador, que se convirtió en una especie como de santo, ¿no? Sí. Una santidad donde lo que decía se hacía y se acabó. ¿Eso ahora sí que cómo lo podemos describir? Pues es que estamos en una época de populismos de derecha, populismos de izquierda, en donde el líder populista lo que intenta precisamente es valerse de esa crisis existencial, de ese nihilismo que afecta a la persona. Entiéndase, estamos famélicos de una doctrina, estamos famélicos de una guía, de una autoridad, de una ley. Entonces, cuando vemos que todo el menú que nos presenta el Internet en el mercado mundial de las religiones y de las ideologías, no encontramos ahí más que simplemente paliativos o placebos para esa necesidad, para esa hambre. Entonces, el líder populista se vale precisamente de esa necesidad. El ayatollah, ahora sí político, el líder carismático, a lo Jair Bolsonaro, a lo Nayib Bukele, pues se presenta como una opción factible, pero no nos engañemos. Se sigue el líder carismático, sí, dogmáticamente sí, por un tiempo, pero la lealtad del hombre posmoderno es una lealtad bastante veleidosa. Sí. Entonces, en la medida que el líder carismático me representa, que logra de alguna manera darme esa orientación que no encuentro en las autoridades tradicionales, lo sigo, pero nuevamente, la fama de Donald Trump le va a durar, ¿qué le gusta? 4 años, 5 años. No es un líder carismático, dogmático, férreo, basado en instituciones tradicionales como lo es, por ejemplo, Vladimir Putin o Xi Jinping. Ellos están más a expensas precisamente del mercado que del Estado o de la propia Iglesia. Bueno, como pueden ver, pues este tipo de situaciones entre la fe, tradiciones, valores, va más allá de todo eso. Y sobre todo porque hay un aspecto en el mundo que vale la pena que nuestros analistas nos lo cuenten, que es la famosa doble moral. Y de eso también necesitamos cambios. Bueno, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, Luis Alberto, estas figuras, como lo estaba platicando el doctor Fabián, figuras políticas, se están convirtiendo en otra cosa que yo no veo cómo es que un joven se pueda identificar con ese tipo de personajes. ¿Qué pasa ahí en esa comunidad de jóvenes con los políticos que además son, pues, traen esos populistas de derecha o de izquierda o lo que sea? Híjole, pues en el asunto de los jóvenes, pues de repente, como nos queremos de repente comer al mundo de un solo bocado, nos llaman muchas veces los nacionalismos y ideologías un poquito más totalitarias, que nos muevan, que llamen a moverse, ¿no? Nos consta con el hecho de que políticamente, aunque no estén afiliados a ningún partido, jóvenes se reúnen, se organizan y salgan a las calles a marchar por los desaparecidos, por cualquier otra cosa que también pueda significar un cambio muy bueno, ¿no? En el caso del político, cuando tiene un buen discurso, cuando tiene una base, digamos, ideológica más o menos estable o que sea atractiva mínimamente, pues uno se aboraza y dice, bueno, pues vamos a seguir a este señor porque dice cosas que me gustan, que me llenan y porque me siento orgulloso de ser mexicano, ¿no? Porque me siento orgulloso de ser morenista, panista, ¿no? X o Y. Cuando
estos líderes de repente le fallan a esta masa de jóvenes que de repente les dan fuerza en las calles o fuerza incluso institucional por parte de las universidades, pues el joven se desalienta, uno se desanima y dice, bueno, ¿y ahora qué si no tengo como que este refuerzo, ¿no? Este apoyo o esta persona a la que yo apoyaba, ¿no? Terminamos decantándonos más que nada por ideología, que bien dicen que cuando empieza la ideología termina el pensamiento, ¿no? Termina este asunto de ver críticamente las cosas, de cuestionar y de aún así moverse. Sí. Sí, porque, por ejemplo, estas crisis que estamos viviendo ahora aquí, sobre todo en Jalisco, con el tema de las desapariciones, nos encontramos ahí otro, más allá del número, de la cifra de los desaparecidos, los momentos en que estos jóvenes, muchos de ellos son captados y cooptados por los grupos organizados, y dice uno, ellos saben a lo que se están metiendo, porque la gente no es tonta, sabe que algo no suena cuando me ofrecen un trabajo donde tengo que ir a una central camionera, pues yo creo que en el fondo saben que algo no está funcionando, pero de todos modos van a esas redes sabiendo que algo va a pasar. ¿Eso cómo lo podemos clasificar ahora, hablando de Jalisco particularmente, de todo lo que está pasando con los desaparecidos y con la violencia en general? ¿Algo no está cuadrando en el tema de los valores y de la fe y de todo eso? Sí, la vida podemos decir que se ha demeritado. Hay una mercantilización en el Internet del cuerpo. El cuerpo y la juventud se convierten en monedas comunes de cambio. ¿El joven qué puede ofrecer cuando apenas está iniciando su vida laboral? No puede ofrecer como, digamos, la generación X o la generación Baby Boomer. No puede ofrecer dinero porque no ha formado un capital. Pero hay un valor en él que sí es muy ambicionado, tanto por los empresarios como también por aquellos que se dedican a delinquir. Tiene juventud y tiene salud. Y esto se vuelve algo muy vendible, cotizado. Muy cotizado. Y además es más barato. Y es más barato. Entonces, lo mismo, discúlpame el término, la buchona, la muchachita que dice, pues yo no quiero vivir arrabalera y pobremente, yo quiero los lujos que me está ofreciendo esta sociedad mercantilista y capitalista. ¿Y qué es lo único que puedo ofrecer si no es mi belleza y mi juventud? Pues la comprometo. Ahí está esa telenovela, ¿no? Sin tetas no hay paraíso. Sí, sí. Sí, pasamos de simplemente María, de la muchachita pobre que empieza a trabajar como costurera y algún día va a ser la dueña de la empresa, sí. A Sin tetas no hay paraíso, o todo ese tipo de cosas de, bueno, pues conquístate al narco que está ahí al lado y ya la hiciste, ¿no? Y si no al dealer, si no te da si no puedes llegar al narco. Hay para muchos niveles, ¿no? Sí, caray. Igual un narquito, sí, de esos de la plaza, de la cuadra, ¿no? Sí, de la narcotiendita. Sí. Igual ocurre con el muchacho, uno lo ve, ¿no? En las aulas, con un trabajito en la maquiladora que me van a dar 2,500 pesos a la semana, no puedo comprarme el nuevo iPhone, no puedo comprarme los Nike, no puedo comprarme la ropita de marca que me gusta. Entonces hay que buscar otras posibilidades, y cuando la vida se reduce únicamente al consumo y esto es lo que le da sentido, pues vale. Comprometo mi vida, comprometo mi cuerpo, comprometo mi integridad con tal de obtener aquello que tanto ambicionamos, no solamente como individuos, sino también como sociedades teledirigidas precisamente por un mercado que constantemente me está diciendo, consume. Sí, y que luego cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, lo que decía al principio, te enfrentas con una especie como de doble moral, ¿no? Porque luego resulta que todos estos grupos organizados y todos esos temas, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, por lo menos la primera vez, antes de que lo limpiaran, el tema de Teuchitlán, había muchas imágenes religiosas, ¿sí? ¿No? De la Santa Muerte, lo que tú quieras, sí. Pero ¿cómo analizan ustedes eso? El fenómeno de la Santa Muerte sería un paradigma en México de todo lo que ha salido mal a nivel
social, y eso incluye la educación, la familia, la religión, el Estado, las sociedades intermedias. Yo creo que ese es, oye, en una imagen dime todo lo que ha estado mal en México durante décadas, la Santa Muerte. O sea, una perversión del sentido religioso, de una imagen religiosa, de una religiosidad que podría ser sana, bien dirigida, orientadora de vida, a una que, recuerdo el caso de un sicario que tenía tatuado en el dedo índice a la Virgen de Guadalupe y le decían, oye, ¿por qué? Para que me dé puntería cuando voy a matar. Es la inversión total de estas cuestiones. Pues este tema de la Santa Muerte, estas imágenes dolorosísimas de Teuchitlán, para mí serían lo que nos muestra en una imagen todo lo que nos ha salido mal, ¿no? Y digo nos porque somos parte de esta sociedad. Sí, el fenómeno de la Santa Muerte hay que entenderlo como sintomático, tal y como dice el maestro, sintomático del tipo de sociedad en la que nos encontramos. Sociedades, digámosle, más inocentes, más puras, más espirituales, pues elevaban la figura femenina al grado de la diosa celeste, o en el caso de la fe católica, de la fe cristiana, pues la Madre de Dios. Y ahora nos encontramos ante sociedades cada vez más materialistas, cada vez más hedonistas, cada vez más consumistas. Entonces, la que se presenta como imagen idónea de esa representación de lo femenino, pues es precisamente... Bueno, los hindúes le llaman la Kali, la diosa Kali. Aquí en Occidente, pues aquí tenemos nuestro equivalente de la diosa de la destrucción y de la oscuridad hindú, que vendría a ser precisamente la Santa Muerte, que es una inversión y una tergiversación de la figura mariana de la Virgen de Guadalupe. Hay quien dice que la Santita Muerte es la Virgen de Guadalupe, pero sin carnita. Claro. Y peor aún, lo que no le podemos pedir a la Virgen de Guadalupe, ahora sí se lo podemos pedir ¿a quién? A la Santa Muerte. A la Virgen de Guadalupe sería insulso pedirle que me vaya bien en un atraco, que me vaya bien en un asesinato. Ella no está para consentir por la propia estructura del símbolo religioso ese tipo de peticiones, pero que con la Santita Muerte, con ella no hay ningún problema. Sí, sí, y que además también nos lleva a los otros valores o los otros pérdidas de valores, que es darle justamente al tema de las leyes. O sea, si tenemos leyes permisivas donde el delito no es castigado, pues entonces también me están llevando justamente a ese camino de decir, bueno, pues mal no me va a ir, o si me va a ir mal, pues mientras me divierto, ¿no? Sí, yo coincido mucho con que es una perversión completamente el hecho de ahora tener adoraciones a la muerte, en ese sentido de sustituir la presencia mariana, el asunto de la Virgen. Y además, ya fuera incluso de organizaciones criminales, ¿no? En organizaciones oficiales, estatales, donde se aboga por atentar contra la vida, cuando uno pues deja de ver a su abuelo que a lo mejor está convaleciente y dice, bueno, pues vamos desconectándolo, ¿no? Vamos a darle la eutanasia, vamos a atentar contra su vida porque... Pues, o vamos a llevarlo a un asilo. Vamos a llevarlo a un asilo desde ahí. O ni lo pelo, pues. Sí, deja de haber, otra vez, volviendo al tema de la cohesión de la unidad familiar, del núcleo, que es, para empezar, la primera institución fuerte que debería de educarnos, ¿no? En cuestión moral, pues termina comiéndonos, digamos, de cierta manera, este tipo de adoraciones a la destrucción, vamos a atentar contra la vida por mi vida, ¿no? Por mi vida de ciertas comodidades, de ciertos lujos, y aún sin ellos, ¿no? Que no digo que sean justificación ni nada por el estilo. Sin embargo, remito a eso, ¿no? Deja de verse la vida y a la gente con valor, ¿no? Con dignidad. Con dignidad. Dignidad intrínseca. Sí, porque además luego vienen imágenes como la de la señora la abuela sicaria, la señora Carlota, donde mucha gente dice, híjole, me gustaría ser como ella, ¿no? O sea, matar a todos los malos y hacer lo que ella está haciendo. O sea, hasta en eso lo estamos viendo, ¿no? Sí, ante la desesperación de la situación que tenemos enfrente, fue muy celebrada esta. Yo vi unas capturas de pantalla con uno de los que fue asesinado y
recuerdo uno que decía, así terminó La Rata, y tenía cientos de miles de likes. Sí. Terminamos celebrando cosas que tendrían que ser, son trágicas. Mencionabas hace unos instantes, si la autoridad misma no hace cumplir la ley, entonces el joven dice, bueno, pues no me van a castigar, no va a haber consecuencia. ¿Y qué podría haber en esta jerarquía que mencionaba el doctor hace unos instantes? Bueno, ¿qué hay más allá del Estado? Si al Estado no le voy a temer o no voy a querer ser un buen ciudadano, ¿qué habría arriba? ¿No? O sea, bueno, un temor de Dios. Pero si el temor de Dios tampoco lo tenemos ya bien cimentado y bien entendido, pues entonces realmente esta carencia de un Estado que promueve la impunidad, una institución religiosa que ha perdido credibilidad en la sociedad, una familia desintegrada. Realmente para muchos se vuelve realmente atractivo el camino de hacer lo que yo quiera con tal de obtener lo que quiero de manera fácil, rápida, lo máximo posible. Bueno, obviamente requerimos de cambios ante todas estas circunstancias. Bueno, ya estabas mencionando, quizás ahora sí que el punto medular de todo esto. ¿Le hemos perdido temor a Dios? Esa es la pregunta. Sí, sin duda, sin duda. También quizá antes no se entendía muy bien, ¿no? Porque el temor de Dios, por ejemplo, en el imaginario católico, en la teología católica, es un don del Espíritu Santo, que se tiene que entender bien, ¿no? Quizá antes había un temor de Dios porque el Estado era teocrático y te imponía todo, pero con este llegar de la posmodernidad donde tenemos el reto de manejar bien nuestra libertad, yo diría, los que somos creyentes, por ejemplo, en mi caso católico, tenemos que recuperar un sano entendimiento del temor de Dios como orientador y principio de todo un edificio espiritual que me va a ayudar a vivir bien en sociedad, ¿no? Pero con el reto de entenderlo mejor que como lo entendíamos antes para poder construir a futuro un lugar mejor para todos. Sí, o sea, yo recuerdo todavía hasta hace poco frases de, híjole, no, eso no, porque me voy a ir al infierno. Ya ese temor de Dios, ¿cómo lo calificas tú ahorita? Bueno, Nietzsche ya lo dijo, ¿no? En el discurso del loco, Dios ha muerto. Pero Dios murió y Dios resucitó. Pero no resucitó como el Dios del Antiguo Testamento. Resucitó con una pluralidad de divinidades que hoy decoran lo que podríamos llamar el nuevo panteón. De tal manera que si un Dios castiga, el otro perdona. Hay muchas salidas. Digamos que ante la laxitud moral que estamos viviendo, cualquiera puede encontrar justificación para cualquiera de sus acciones. Entiéndase, si nos resulta un tanto aberrante el culto a la Santa Muerte, si volteamos a ver a Anton Szandor Lavey, a Michael Ford y el satanismo y el luciferismo, nos encontramos ante ahora sí que creencias en las cuales se justifica perfectamente la dominación del fuerte sobre el débil, se justifica perfectamente que el rico explote al trabajador. Entonces, ante este clima de laxitud moral, como le digo, tenemos un panteón tan rico y tan diverso de divinidades que si un Dios no satisface, o una creencia religiosa no satisface mis necesidades, no me da la razón, pues tan sencillo como buscar al pastor que sí lo haga. Si yo estoy necesitado precisamente de legitimación y de validación de mis acciones, pues hoy sobran precisamente los predicadores y los pastores que están ahí. Hay una teología, por ejemplo, en el evangelismo de la prosperidad, en la cual nos dice precisamente Dios te va a recompensar si en la medida que tú seas creyente. Hay una especie de mercantilización hacia la figura de Dios. Dios en la medida que yo siga al pastor, en la medida que yo sea fiel a esta iglesia, Dios me dará abundancia y me dará riqueza. Entonces, sí, nos encontramos precisamente ante esa, digamos, pluralidad de divinidades. Pues ahora sí, remitiéndonos otra vez ahora a la filosofía, como diría Jean-Paul Sartre, que estamos condenados a ser libres, ¿no? Pero ahora, si vemos la libertad sin dirección, sin ordenarse de cierta manera, pues termina convirtiéndose en un libertinaje y no termina por servir de algo o dejemos de ser útil, de que sea útil, sino
que dé frutos, ¿no? Que sea de provecho, incluso a nivel personal, ¿no? Deja de haber temor de Dios y deja de haber una esperanza por yo cambiar para ser, digamos, mejor persona el día de mañana, ¿no? En este sentido, si yo dejo de temer a Dios y de temer lo que puede pasarle a mi alma o lo que no le pueda pasar, pues termino por decantarme a asesinar, a violentar en la calle o en mi propia casa o incluso contra mí mismo, ¿no? Deja de haber un valor moral mayor, ¿no? Sí, porque así como hablaban de los populistas políticos de izquierda y de derecha, pues también hay populistas religiosos de todo tipo y también hay populistas, que no sé el término, pero un poco como populistas del alto capitalismo, ¿no? Tipo Elon Musk y todo ese tipo de personajes, que de repente se convierten en pues una especie de como de dioses del capitalismo, ¿no? Claro. Sí. Acabo de leer un artículo en Nexos donde habla del mito de Musk, de Bill Gates, de los que se autoconstruyen, ¿no? De Ana Victoria Martín del Campo. Estos que se promueven como los nuevos modelos a seguir para muchos jóvenes, porque dicen, mira, empezó de abajo, se hizo a sí mismo. Y estaba en un garage y ahorita es el dueño de... Y cuando ves su historia, ves su biografía, te das cuenta, que se aprovechó de todo lo que pudo, que violó tanta regla, se le puso por enfrente, que atropelló al que no fue caminando con él. Por eso se lleva también con Trump, también, ¿no? O sea, van muy de la mano. Entonces, se vuelven estos referentes, sin duda. Pero ¿qué hacemos? Yo creo que el rol de los que estamos en contra de estas cuestiones es, bueno, propongamos líderes positivos, propongamos no regresar, sino descubrir que cada ser humano tiene un valor, una dignidad intrínseca, como decía Luis, y que esa dignidad le viene, bueno, sí, por ser humano, y en las tradiciones religiosas, pues porque Dios lo hizo, o porque es imagen de Dios, pero regresar al valor de cada ser humano, independientemente de su condición social, de su dinero, de su sexo, de su edad, y empezar a construir, porque tampoco podemos quedarnos en la desesperanza, ¿no? En el cristianismo concretamente, por ejemplo, la esperanza es importantísima porque te dice, mira, en este mundo tienes que vivir entre la tensión de que este mundo no es el definitivo, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, pero tampoco te puedes echar a la hamaca y decir, bueno, espero aquello. No, es una tensión entre espero aquello, pero trabajo para ello también. Hay que vivir en esa tensión sin caer en la desesperanza. Sí. Hay autores neoconservadores que valdría la pena que atendiéramos. Daniel Belz, él habla acerca de las contradicciones culturales del capitalismo. Es decir, por un lado se me dice, ¿no? Eres libre, eres igual ante la ley, pero por otro lado nos topamos precisamente con la realidad que establece el mercado, donde precisamente los opulentos, la gente de dinero, pues tiene más libertad y reconocimiento que aquellos que simplemente somos tristes y pobres mortales. Entonces, ante estas contradicciones, Daniel Belz, y yo le doy la razón, se hace necesario volver a reactivar precisamente a las religiones, y en el caso particular de Occidente, él lo habla, del cristianismo. Ya dejémosle las denominaciones de iglesias que ustedes quieran, pero se puede decir, como lo señala Samuel Huntington, pues vivimos en una civilización que a diferencia de la musulmana que se basa en el Islam, a diferencia de la China que en el confucianismo, nuestra civilización es una civilización cristiana y de alguna manera podemos decir que todos nuestros logros en cuanto a reconocimiento de derechos humanos, reconocimiento de la dignidad de la persona, pues nos vienen de la raíz cristiana. Entonces estos autores neoconservadores sí llaman precisamente a la necesidad de revivir, de reactivar, ¿por qué no?, la ética cristiana, digamos descafeinándola de todos sus trasfondos religiosos. Idóneo, ¿no?, que un hombre tenga un sentido de trascendencia, sí, pero si no podemos imponer esa creencia a todo mundo, bueno, por lo menos los valores y la ética que nos funcionaron durante tantos siglos, pues darle una nueva oportunidad.
porque pues la filosofía fracasó, la propia política fracasó en ese intento de pues conformar una ética que no tuviera una apelación hacia lo trascendente. Bueno, decías, y me parece que es interesante, para tratar de terminar con con otro tipo de mensajes. Hablabas de la desesperanza. Bueno, ¿cómo pasar a la esperanza desde ese punto de vista? Decir, bueno, pues ya, ok, ya estamos fritos, mis queridos pollos, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Bien, pues quiero remitir también a que desde el cristianismo se ve primeramente este asunto de la dignidad de la persona, ¿no? No podemos decir lo mismo de los griegos antiguos, ¿no? Bueno, el hombre era el único, el hombre libre era el hombre blanco nada más, y no el esclavo ni la mujer. Pues el cristianismo pasa a dignificar a la mujer, a dignificar al pobre, al esclavo. Bueno, pues ahí tenemos, digamos, la clave, ¿no? El volver a voltear un poquito la tradición. No soy un tradicionalista, hay que aclararlo, pero creo que si queremos volver a tener esperanza o a no perderla, pues hay que reconocer, ahora un poquito difiriendo del doctor Fabián, que incluso la ética cristiana no podríamos descafeinarla tan a la ligera si quisiéramos no perder esperanza, ¿no? Habrá que reconocer dentro del catolicismo que Cristo es el Salvador y Redentor, y que es por Él por quien debamos vivir y incluso morir, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto para no perder esa esperanza, ¿no? O sea, regresar a esa parte, a esa esencia, más allá de cómo se llame, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ahora queda muy ad hoc en estos tiempos, ¿no? En la Semana Santa, en este contexto cultural, en el sábado de gloria, en la cronología de la Semana Santa, es un día muy oscuro. Es el día del sepulcro, es el día donde Hans Urs von Balthasar, este gran teólogo del siglo XX, decía: Dios mismo descendió al abismo más profundo del infierno y Dios mismo se separó de Dios. Dice, bueno, sí, pero ese no es el final de la historia, esa no es la última palabra, ¿no? Hay un domingo de resurrección. Entonces la esperanza está cimentada, yo creo, en eso, en que en el cristianismo se dice: Dios se hizo hombre para no abandonar a los hombres a su suerte, hacerse solidario con ellos y redimirnos desde adentro, no mágicamente, sino desde adentro con el concurso de tu propia voluntad y tu intelecto. Tú tienes que querer ser redimido, pero si quieres, hay redención posible. No estás a expensas de tu propia fuerza, de tu propia suerte. Y creo que eso es esperanzador, saber que si tú quieres, hay una fuerza mayor, hay un Dios que puede venir a transformarte desde adentro para que contribuyas a transformar la sociedad desde adentro también. Bueno, pues con eso la dejamos. Obviamente es un tema donde cada quien va a tener su propio, ahora sí que resurrección, porque no nos podemos quedar, a final de cuentas, parte del humanismo, pues es justamente nuestra espiritualidad. A nuestros especialistas, muchas gracias, al equipo de información y de producción. Yo soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.